Vamos a ver ahora lo que sucede del otro lado del Atlántico. Hemos visto mucha turbulencia en este lado, vamos a ver entonces en Europa, la eurozona en particular. Pues esta semana el Banco Central Europeo decidió, y era lógico, dejar inalterada su tasa de interés. Deja inalterada la tasa de interés de referencia, que es la de depósitos, en 4%. Es decir, que ha subido 425 puntos básicos, porque recuerden que estaba en menos 25 puntos básicos la tasa de interés cuando comenzó a subir la tasa de política monetaria allá en la eurozona. Y eso obviamente que es algo positivo. Ahí lo vemos en el Financial Times como este periódico resalta que es la decisión importante que se toma después de 10 reuniones en las cuales se decidió de forma continua subir la tasa de interés. Es decir, que después de 10 ocasiones que continuamente se subió la tasa de interés en la eurozona, pues se decidió dejar ya inalterada esa tasa. ¿Por qué? Porque lo que se está observando es que efectivamente comienza ya a reducirse la tasa de inflación, una tasa de inflación que superó el 10%. La tasa de inflación llegó a estar por encima del 10% y ya ahora está disminuyendo a un nivel que pudiera ser considerado como algo más atractivo en términos de lo que es la inflación. No, todavía está lejos de la meta, todavía está lejos de la meta del 2%, pero ya sí se observa que a septiembre la tasa de inflación es de 4.3%. Recuerden que llegó a estar en 10.6% hace un año. En la eurozona es algo verdaderamente fuera de lo normal. Para que tengan una idea, República Dominicana, la tasa de inflación en abril del año pasado fue de 9.64%. Esta llegó 10.6% hace un año. 10.6%. 10.6%. Y ahora está en 4.3% la tasa de interés. Recuerden que la meta en la zona euro, al igual que el Banco de Inglaterra, es de 2%. Esta señal, ¿qué implicaciones tiene? Mire, esta decisión del Banco Central Europeo de dejar inalterada es por el hecho de que ya se considera que el nivel actual es suficiente como para comenzar a desmontar la inflación de una forma continua hasta llevarla a la meta. De hecho, algunos expertos señalan que antes de terminar el año, la tasa de inflación va a estar en el entorno del 3%. Claro, eso a menos que ocurra un escalamiento del conflicto de Israel con Hamas que pudiera provocar una ruptura de la cadena de suministro de combustible y elevar los precios muy por encima de los $100, el precio del barril de petróleo. Si el precio del barril de petróleo llega a 120, 130, $140, que pudiera llegar si se involucra, por ejemplo, Irán. Irán, recuerden que tiene 3 millones de barriles diarios. 3 millones de barriles diarios, que puede llegar a 3.3 millones de barriles diarios de crudo. Si hay un conflicto que involucre a Irán, Israel, que le vuele gran parte de su producción, porque Israel eso es lo que haría, tratar de anular rápidamente la capacidad que pueda tener de financiar esa guerra, Irán, y le volaría rápidamente esos pozos petroleros, y eso pudiera repercutir inmediatamente sobre los precios internacionales del crudo. Y esto a su vez impactaría entonces sobre la tasa de inflación a nivel global. Y la eurozona lo sabe. Entonces, la eurozona lo que dice es lo siguiente: mire, nosotros vamos a dejar inalterada nuestra tasa de interés en 4%, pero lo que ahora queda por responder es cuánto tiempo se va a mantener en el 4% la tasa de interés. Si termina el año la inflación en 3%, ya significa que si yo tomo la tasa del 4% y le resto la inflación del 3%, que se esperaría que siga bajando y llegue, digamos, a finales del año que viene al 2%, si yo tomo esos últimos 12 meses previsto y digo, miren, vamos a suponer que sea 2%, 2.5, y ahora es 4%, estamos hablando de que la tasa de interés en términos reales va a estar entre 1.5 y 2%. Una tasa de interés en términos reales entre 1.5 y 2% en la eurozona significa una reducción importante de la actividad económica, significa una desaceleración importante de la actividad económica.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional estaría pronosticando que el crecimiento de la eurozona sería únicamente de 1.2% para el año que viene. Y este año 0.7% con Alemania en recesión. Alemania en recesión este año. La eurozona lo que crecería sería 0.7% y para el año que viene solamente 1.2%. Es decir, que tampoco es que va a tener un super rebote, una super recuperación la economía de la eurozona. Y es porque esa tasa de interés lo que se prevé en términos reales es que va a estar entre 1.5 y 2% en los próximos 12 meses. O sea, claro que va a ser gradual, no es durante todo el periodo que va a estar entre 1.5 y 2%, porque ahora mismo la tasa de inflación actual, usted tiene una tasa de inflación que está por encima de lo que es el nivel de la tasa de interés. Pero lo que se prevé es que la tasa de inflación en los próximos meses va a estar por debajo. Primero 3, luego va a estar 2,5, luego 2. Si yo tomo entonces la diferencia hacia final de año, si la mantengo 4% la tasa de interés de política monetaria y le resto una inflación del 2%, es 2% en términos reales. Y una tasa de interés de 2% en términos reales en Europa pudiera generar una caída significativa de la actividad económica. Repercusiones para la República Dominicana, entonces. La que se está notando ya, desaceleración del turismo proveniente de Europa. Desaceleración del turismo proveniente de Europa, eso es lo primero que hay. Luego hay obviamente una desaceleración de las exportaciones de República Dominicana hacia Europa. ¿Por qué? Porque es que se ajusta el consumo, se ajusta la inversión, se ajusta la demanda agregada hacia dónde, hacia abajo, en Europa. Los agentes económicos dicen, ¿sabe qué? Yo prefiero posponer mi consumo. ¿Tú sabes qué? Prefiero posponer mi consumo de servicios de turismo. Prefiero quedarme acá. Prefiero hacer turismo quizás en la misma eurozona que salir al Caribe, que implica montarme en un avión, que implica unos gastos mayores de traslado, etcétera. Aunque el hotel pueda ser quizás más barato acá, pero implica ciertos otros gastos que se traducen en una situación que lo puede llevar a los agentes económicos europeos a decir, mira, con esta expectativa de desaceleración de la actividad económica que pudiera generar un aumento del desempleo, yo prefiero posponer este viajecito al Caribe. Y eso impactaría de forma negativa sobre la República Dominicana. Recuerden que este año se prevé que los ingresos del turismo lleguen alrededor de los 10,000 millones de dólares. Es decir, que junto con la remesa constituyen la principal fuente de divisas del país. Claro, para los próximos 12 meses, si Europa continúa con esta situación de desaceleración y si los Estados Unidos, como vimos, también se desacelera para el año que viene, entonces República Dominicana puede tener un hit, puede tener un golpe, puede tener un impacto negativo en su sector turismo para el año que viene. Claro que se está haciendo un trabajo fuerte, se está trabajando intensamente para estimular la llegada de turistas. De hecho, muchos de esos turistas europeos que se han perdido, pues están pues, viniendo de América Latina. Y eso es un trabajo extraordinario que está haciendo el Ministerio de Turismo y por eso yo creo que se ha podido amortiguar un poco el efecto negativo que implica la desaceleración de la actividad económica de la eurozona y por lo tanto la reducción de la llegada de turistas al país. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol para hacer un excelente resto del fin de semana.